En las clases anteriores hemos visto cómo, por ejemplo, hallar el centro del giro de algún segmento que se corresponde con otro en un giro, ¿está bien? Lo que vamos a hacer ahora es, además de hallar el centro de giro, vamos a ver si no podemos reducir ese giro al movimiento de dos simetrías axiales. Para lo cual, lo que vamos a hacer en primer lugar es dibujar dos segmentos, por supuesto, de la misma medida que se puedan corresponder en un giro. Entonces yo tomo un segmento cualquiera, ¿sí? Y de alguna manera tomo su medida, como por ejemplo con el compás, y lo que voy a hacer es marcar el segmento, marcar un segmento allí y verificar o ver si no puedo transformar, ¿sí?, este giro en el producto de dos axiales, ¿sí? Entonces, bueno, voy a mencionar acá uno de los segmentos, le vamos a poner entonces AB, AB, perdón. Entonces acá tenemos AB y este obviamente va a ser A'B', que es en quien se transformó este segmentito de acá. Muy bien. Bueno, vamos a empezar por hallar el centro de giro. Para hallar el centro de giro, ¿sí?, si lo hacemos, digamos, de manera lápiz y papel, tenemos que buscar las mediatrices. Vamos a hacerlo así, vamos a hacerlo con algún color más o menos claro. Voy a unir A con A', ¿sí? Vamos a unir A con A' y voy a buscar la mediatriz de ese segmento, pero antes voy a unir B con B'. Muy bien. Ahí está. Bueno, y vamos a trazar ahora las mediatrices de esos segmentos. Recordemos que para trazar las mediatrices vamos a recurrir al compás. En este caso, tomemos la medida de BB', y vamos a trazar un arco de circunferencia lo suficientemente grande. Lo mismo vamos a hacer nuevamente cuando nos paramos en B', ¿sí? Y en este caso nos va a quedar la mediatriz ahí trazada. Vamos a trazarla. Bien. Ya tenemos la mediatriz de BB'. Vamos a trazar ahora la mediatriz de AA'. Mismo procedimiento, ¿está bien? Con el compás vamos a tomar las medidas adecuadas, es decir, me voy a parar en A hasta alcanzar A'. ¿Está bien? Vamos a hacer una pequeña construcción aquí y luego lo mismo parándome en A', ¿sí? Ahí. Y marcando, en este caso, esta mediatriz, ¿sí? Aquí hemos tenido un poquito de suerte porque justo la mediatriz pasó, ¿sí?, por la otra. Acá tendría la otra mediatriz. Bueno, no la he trazado del todo bien. Ahí está. Entonces el centro de esta rotación me quedó sobre la intersección de esas dos mediatrices, que sería acá, ¿sí? Es decir que ese punto que tenemos ahí es el centro de la rotación, ¿sí? Muy bien. Una vez que trazamos el centro de la rotación, la cuestión sería, bueno, ¿y cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para que AB se transforme en A'B' utilizando dos simetrías axiales? Es decir, ¿cómo reducimos esta rotación en el producto de dos axiales? Muy bien. Lo que vamos a hacer, en este caso yo voy a borrar un poquitito toda la construcción que hicimos para poder localizar el centro de la rotación, ¿sí? Justamente para que no sea, para que se pueda visualizar bien cómo podemos hacer para marcar la simetría correspondiente.
Entonces acá ya borramos todo lo que corresponde, y me voy a quedar solamente con el centro, ¿sí?, de esa rotación, que es el puntito que yo marqué ahí, que le tendríamos que poner algún nombre. Le vamos a poner O, ¿sí?, como centro de rotación. Muy bien, y entonces, ¿cómo podemos hacer? Bueno, muy sencillo. Lo que vamos a hacer, lo que nosotros sabemos es que el producto de dos axiales es una rotación que de tal forma que el centro de esa rotación resulta de la intersección de esas dos axiales, de los ejes de esas dos axiales. Entonces lo que podemos hacer es trazar justamente un eje cualquiera, ¿sí?, por ejemplo, este eje que estoy trazando. Y lo que voy a hacer es transformar el segmento AB en un determinado segmento, ¿sí?, que obviamente lo voy a transformar a partir de esa simetría. Le voy a poner E a este eje. Está. Y vamos a ver qué obtenemos de todo esto. Muy bien, vamos a construir entonces la simetría axial de eje E. Muy bien, para eso vamos a dejar la escuadra con la dirección del eje E y vamos a trasladar A y B. Voy a utilizar otro color un poco más clarito para no enchastrar demasiado el dibujo. Entonces, bueno, pasamos A, pasamos B. Muy bien, y ahora con el compás vamos a tomar la medida desde A hasta el eje, y esa misma medida, ahí la tomé bien, y esa misma medida la vamos a llevar para el otro lado. Ahí está. Lo mismo vamos a hacer con B y el eje. Tomamos la medida, la llevamos para el otro lado. Excelente. ¿Qué es lo que hemos obtenido acá? Vamos a obtener un segmento que voy a llamar, no sé, a este punto le voy a poner A segunda y a este B segunda. ¿Está bien? A segunda y a este le vamos a poner B segunda. Muy bien. Y lo que tenemos acá, ¿sí?, es que la simetría de eje E me ha transformado el segmento AB en A segunda, B segunda. Lo voy a marcar acá. Ahí, ahí está el segmento que me quedó transformado acá. Es decir, que la simetría de eje E aplicada al AB me lo transformó en A segunda, B segunda. Muy bien. Ahora, yo necesito que A segunda, B segunda se transforme en AB. Muy sencillo todo esto. ¿Qué es lo que voy a hacer? Lo mismo que hago cuando quiero hallar el eje de una simetría axial. Lo que puedo hacer es tomar la medida, por ejemplo, o un segmento que vaya desde A a segunda y trazar su mediatriz. ¿Sí? Es justamente lo que vamos a hacer. Ahora, si nosotros trazamos la mediatriz y estamos haciendo todo bien, lo que tendría que pasar es que esa mediatriz, o si la prolongo, tendría que pasar por O. Salvo algún pequeño error de medida, ¿no? Por supuesto que también podría ocurrir. Muy bien. Vamos a construir entonces la mediatriz. Y si todo está bien, cuando construyamos, acá tenemos la mediatriz, la voy a terminar de trazar, ¿no es cierto? Cuando construyamos la mediatriz, observen que dicha mediatriz, por supuesto, pasó por O. Y ese es el segundo eje, ¿no es cierto?, que nosotros tendríamos que considerar. Vamos a ponerle E'. ¿Está bien? O sea que ese E' aplicado a A segunda, B segunda, me dio por resultado AB. De acá es que tengo que hacer la composición. Es decir, que la rotación que yo había tenido
originalmente de centro O, la puedo descomponer como el producto de la simetría de centro E por la simetría de centro E'. ¿Sí? Que esto escrito sería algo así. En donde E intersección E', por supuesto, me da el punto O. ¿Está bien? Y de esta manera es que hemos podido reducir una rotación al producto de dos simetrías axiales. Vean que la primera simetría la hemos elegido en forma arbitraria, de tal forma que por supuesto el eje tiene que pasar por el centro de la rotación, porque si no, no se va a cumplir la propiedad que conocemos. La segunda simetría la vamos a buscar en consecuencia de la primera. Voy a mostrar esto en el GeoGebra para que se vea la independencia de la elección del primer eje, con la única condición de que pase por el punto O. Muy bien, entonces lo que vamos a hacer, ¿sí? Justamente es tomar un polígono cualquiera, ¿sí? En el GeoGebra justamente tenemos la posibilidad de complicar, digamos, el dibujo y que eso no sea una complicación en la construcción, ¿sí? Dado que, por supuesto, que la construcción lleva centésimas de segundo, ¿no? Voy a elegir un punto O arbitrario, ¿está bien? Bueno, sí, lo vamos a llamar O para que lo podamos reconocer, ¿sí? Como centro de nuestra rotación. Y vamos a armar una rotación cualquiera, ¿sí? Vamos a dar una rotación cualquiera, ¿sí? De esto, centro O y un ángulo cualquiera, no sé. Cualquiera, ¿sí? Sinceramente cualquiera. Bien. Aunque para hacerlo móvil, no, vamos a hacerlo móvil esto, porque si no, no nos va a permitir analizar. Entonces lo que voy a hacer es tomar un ángulo, vamos a tomar 3 puntos que me determinen un ángulo, ¿está bien? El EFG, y vamos a tomar el ángulo EFG, que es el que está ahí trazado. Muy bien. Y lo que vamos a hacer ahora sí, vamos a tomar esa rotación. Es decir que vamos a construir la rotación de este cuadrilátero. Este centro y el ángulo lo vamos a marcar como el ángulo EFG. Con el comando ángulo, ¿no? Ángulo EFG. Excelente. Es decir que, obviamente, que si nosotros movemos el punto G, que es el que me determina el ángulo, la rotación obviamente va a ir variando, ¿no? Según cuando mida ese ángulo y por supuesto que si hacemos coincidir F con G, ¿no? Obviamente tenemos la identidad. Bueno, vamos a tomar, digamos, una medida cualquiera, voy a alejar un poquitito para que se pueda ver un poquitito mejor, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos una rotación, ¿cómo hacemos para reducirla al producto de dos axiales? Bueno, como decíamos recién, lo único que tendríamos que hacer es tomar una recta que pase por el centro, ¿está bien? Entonces va a pasar por acá y por un punto arbitrario, ¿está bien? Y lo que vamos a considerar, ¿sí? En este caso es una simetría axial de este eje con respecto a la figura original, ¿sí? Vamos a construir entonces la simetría axial, en este caso, de esta figura con respecto al eje que acabamos de trazar y obtenemos esta figura de aquí. Muy bien, ¿cómo vamos a hacer ahora para buscar el otro eje? Como hemos hecho con regla y compás recientemente, es decir, vamos a unir dos homólogos como C1 y C', ¿sí? Y a este segmento le vamos a trazar la mediatriz. Y justamente la mediatriz de este segmento, por supuesto, que va a ser el otro eje y además va a pasar por O, ¿está bien? ¿Qué les parece que va a pasar si yo le aplico la simetría axial de esta figura sobre este eje? Por supuesto que va a coincidir con el resultado final que teníamos, ven que se volvió más oscurito. Y lo que quería mostrar justamente es que esto no depende del giro que nosotros tengamos. Es decir, yo achico el ángulo de giro, fíjense que la primera de las rectas que elegí es exactamente lo mismo, ¿sí? Achico el ángulo de giro y siguen viéndose las dos superpuestas. ¿Qué quiere decir que estén superpuestas? Quiere decir que el producto de las dos axiales me termina dando lo mismo que el giro. ¿Está bien? Ahora, si yo dejo fijo el giro, vamos a poner un giro más o menos de 125 grados, y este eje de acá, que es el eje que yo, la única condición que le había puesto era que pasara por el centro del giro, lo cambio, ¿sí? Es decir, voy a
mover el punto que lo genera, ¿sí? El problema es exactamente el mismo. El primero lo elijo arbitrariamente y el segundo lo tengo que calcular como la mediatriz. Fíjense que en todos los casos tengo un producto de dos axiales, ¿sí? Que por supuesto pasan por el centro de mi rotación. Muy bien. Bueno, de esta manera entonces terminamos esta clase. Nos vemos la próxima.